para continuar con nuestro trabajo respecto de lo que es la continuidad de las funciones, vamos a explicar a continuación el teorema de la permanencia del signo. Este teorema dice lo siguiente: consideremos una función f que sea continua en el valor x igual a, pero de tal manera que la imagen de ese valor a sea distinto de cero. Puede ser positivo o negativo, pero distinto de cero. Este teorema afirma que si esto es así, entonces existe un entorno de A, o sea, un intervalo que lo tiene a A como valor central, en el que se verifica que para cualquier valor de X correspondiente a ese entorno, las imágenes de esos valores tienen el mismo signo que f de A. Vamos a ver lo que significa esto gráficamente. Supongamos que tenemos la representación gráfica de una función y igual f de x y en ella consideramos un valor a. A través de la función f, al valor a le corresponde el valor f de a, que en este caso es positivo. Además, la función es continua. Entonces se cumple que en un entorno de a, ¿sí?, es decir, un intervalo que lo tiene a como valor central, ocurre que cualquiera sea el x que consideremos en este entorno, su imagen tiene el mismo signo que f de a. Vamos a ver la demostración analítica. Nosotros por hipótesis tenemos que la función f es continua en x igual a. Para que una función sea continua en un punto se deben cumplir tres condiciones: que exista f en el punto, que exista el límite cuando x tiende a para esa función f de x y que esos valores sean iguales, lo cual está resumido en esta expresión. Es decir, por hipótesis tenemos que la función es continua en x igual a, entonces se verifica que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Por definición de límite, sabemos entonces que para todo valor de epsilon positivo existe un delta que depende de ese epsilon y que también es positivo, tal que siempre que la diferencia entre x y a sea menor que delta, la diferencia entre f de x y f de a va a ser menor que epsilon. Ahora bien, consideremos, en la hipótesis nos decía que f de a tenía que ser distinto de cero. Supongamos que f de a es positivo. Entonces, vamos a considerar que epsilon es igual a f de a. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque el valor de epsilon es positivo. Entonces, acá teníamos que el módulo de f de x menos f de a era menor que epsilon. Por lo tanto, podemos escribir que f de x menos f de a en módulo es menor que f de a. Por propiedades de módulo, esto significa que esta expresión que está entre módulos queda comprendida entre menos f de a y f de a. Ahora, como lo que nosotros necesitamos saber es el signo que tiene f de x, lo que vamos a hacer es sumar f de a cada uno de los miembros de esta desigualdad. Entonces, esto va a hacer que cuando sumemos f de a aquí, nos va a quedar 0. Cuando sumemos f de a la expresión central, nos queda f de x. Y finalmente, cuando sumemos f de a aquí, nos quedarán 2 veces f de a. Es decir, que aplicando pasos algebraicos válidos, nos ha quedado que f de x es un valor positivo, que es exacto, y como partimos de la suposición de que f de a es también positivo, vemos que ambos tienen el mismo signo y es eso lo que queríamos demostrar.